Tuve cáncer y no podía cuidar de mí misma. Mi hija me dijo, prefieres a los niños antes que a las niñas. Deberías pedirle a tu hijo que te cuide cuando seas mayor. Mi hijo dijo, esposa no está de acuerdo en vivir con personas mayores. Además, le prestaste dinero a mi hermana. Deberías pedirle que te cuide. Yo solo puedo quedarme en la casa vieja. Y hasta me cuesta beber agua. Después de la caída, el vecino me mandó al hospital. Y mis 2 hijos se vieron obligados a regresar para cuidarme. Cuando me desperté los escuché decir a mi lado, mamá tiene cáncer y no se puede curar. ¿Por qué sigue insistiendo en vivir? Vivir es doloroso y costoso. Y nos está hundiendo. Sí. Un anciano que no muere es una carga. ¿Pueden ser más sensatos estos ancianos gravemente enfermos? Cuando llegan a cierta edad y enferman, ¿no pueden simplemente morir tranquilamente? ¿Tienen que complicarles la vida a sus hijos? Derramé lágrimas y morí en huelga de hambre. Entonces renací. Antes de renacer, tuve un sueño muy largo. En el sueño volví a una escena de mi infancia. La familia del vecino tenía 2 perros que peleaban y se enojaban todos los días. El vecino estaba triste y se lo contaba a todo el mundo. El temperamento de estos 2 perros que crié es demasiado malo. Dije. Los perros son tan lindos. El abuelo que estaba sentado a mi lado me preguntó con una sonrisa. ¿Sabes por qué esa persona no puede criar bien a los perros?, pregunté. ¿Por qué?, dijo el abuelo. Porque su casa es demasiado pequeña. Cada perro necesita una cierta cantidad de espacio. Una vez que el espacio sea demasiado pequeño, los 2 perros seguramente pelearán por el territorio. Asentí. Entendí a medias. Oh. El viejo abuelo continuó. Y sus ingresos no son altos. Es tacaña a la hora de comprar comida para perros. Con el tiempo. Una vez que los perros ven algo bueno, se apresuran a buscarlo. Ella no tiene tiempo para acompañar a los perros debido al trabajo. Los perros están encerrados en casa durante mucho tiempo y seguramente se volverán locos. Ella no puede encargarse de todo sola. Y está de mal humor, lo que también pone ansiosos a los perros. Todos culpan a los perros. Pero en realidad la raíz del problema está en la dueña, en sus recursos, que solo pueden permitirse criar a un perro. Pero ella insiste en tener 2. Al final ni ella ni los perros están contentos. Yo era joven en ese momento, así que corrí a ver a la vecina que criaba a los perros y le conté lo que había dicho el abuelo. Y preguntó, tía, ¿puedes darme uno? La tía se quedó callada por un largo rato y luego dijo. Pero estos 2 perros son tesoros. No puedo soportar enviarlos lejos. Me quedé atónito y de repente abrí los ojos. Estaba de pie en la sala de estar. Mi esposo Jeremías, que había fallecido hacía mucho tiempo. Estaba sentado en el sofá en silencio. Fuera de la ventana estaba la noche oscura como boca de lobo. Después de un rato, mi marido levantó la vista y dijo, Grace, no me importa. ¿De verdad tenemos que divorciarnos? Yo todavía estaba inmersa en el dolor de mis hijos, que esperaban mi muerte y no le prestaba atención. Había agotado todos mis esfuerzos para criar a los 2 niños, pero en realidad ninguno de ellos estaba dispuesto a cuidarme. Incluso dijeron. Las personas mayores gravemente enfermas deberían morir tranquilamente. Pensé en todas las dificultades que había sufrido a lo largo de los años y en la desolación que sentí en mi vejez. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Al verme llorar, Jeremías entró en pánico y se arrodilló, abrazándome las piernas y diciendo. Grace, no nos divorciemos. ¿De acuerdo? Me equivoqué. Juro que nunca volveré a ir a la guerra. Me enojé cuando lo vi y le di una bofetada fuerte. Diciendo. Todo es culpa tuya. Todo es culpa tuya. Jeremías se disculpó rápidamente. Sí, Judun, sí, quiero decir que cumplí con mi ancesa. Todo es culpa mía. Mirando la cara de Jeremías. Lo odiaba a muerte y también estaba muy celoso. Porque cuando Jeremías enfermó gravemente a la edad de 60 años, ambos niños pagaron y se esforzaron. ¿Por qué? ¿Cuándo me tocó a mí tener cáncer?
Los niños no querían tratarme y deseaban que muriera pronto. Es muy injusto. Obviamente no lo sé. Yo soy el que más se mete. ¿Por qué los niños me odian, pero como su padre, que llevó a la familia a la ruina? Estaba a menudo fuera de casa. ¿Y hasta se fue a la guerra? ¿Qué diablos he hecho mal? ¿Por qué me tratas así? Abrumada por el dolor, me puse a llorar y lo golpeé con fuerza. Lo pillé en guerra. Jeremías no se atrevió a contraatacar y simplemente accedió dócilmente. Papá. Mamá. Una pequeña voz vino desde atrás. Me di la vuelta y abrí los ojos llenos de lágrimas. Vi a mis dos hijos pequeños de pie, tímidamente en la puerta de la sala de estar. Supongo que fue porque nuestras voces eran demasiado fuertes y los despertaron. Mamá, por favor, no le pegues más a papá. De acuerdo, dijo mi hija, cogiendo valor. Miré inconscientemente el reloj de pared, que indicaba que ya eran las 2 de la mañana, y luego grité. ¿Qué hora es y todavía no duermes? ¿No tienes que ir a la escuela mañana? Los dos niños estaban tan asustados que rápidamente regresaron al dormitorio. Seguí llorando. Poco a poco. De repente sentí que algo no iba bien. ¿Por qué esa escena me resultaba tan familiar? Después de una noche de descanso, finalmente me di cuenta de que había renacido. Regresé al día en que le propuse el divorcio a Jeremías por tercera vez. Tanto Jeremías como yo éramos personas confusas, pero nunca nos dimos cuenta. Cuando nos casamos, Jeremías era joven, prometedor y tenía buenos ingresos. Y venía de una buena familia. También tenía una buena imagen y un buen trabajo. Nos enamoramos y nos casamos sin problemas y llevamos una buena vida. En el primer año de matrimonio, quedé embarazada rápidamente y di a luz a mi hija Al. En ese momento, muchas personas se enfrentaban a la duda de si tener un segundo hijo. En aquel momento el país abogaba por tener un segundo hijo. Jeremías quería un hijo y ambas familias me aconsejaron que tuviera otro. Yo también pensaba que los niños eran buenos. Así que sin dudarlo mucho quedé embarazada de mi segundo hijo. Le dije a Jeremías que ya fuera niño o niña. No tendría más hijos. Jeremías estuvo de acuerdo. Cuando tenía 3 meses de embarazo, Jeremías tuvo problemas en el trabajo y estaba casi sin trabajo. Los ingresos familiares bajaron significativamente. Si yo hubiera tomado la decisión decisiva de renunciar al niño en ese momento, quizás no hubiera ocurrido lo que siguió, pero ya estaba embarazada de 3 meses. Nadie podía renunciar fácilmente a esta pequeña vida. Así que decidimos tener a nuestro hijo Jagger. Inesperadamente nacieron Adin, Telselve y Sasar. Fue una decisión totalmente equivocada. Después de dar a luz a nuestro hijo, Jeremías se encontró con que la presión económica era extremadamente alta. Para aumentar los ingresos, empezó a emprender un negocio en sociedad con otros. Perdió dinero desde el principio. Para consolarme, no utilizó el dinero de nuestra pequeña familia, sino que tomó dinero de sus padres en secreto y siguió invirtiendo. Al poco tiempo el socio vio que algo andaba mal y se retiró. Pensé que como el socio se había ido y el futuro era incierto, era demasiado arriesgado para Jeremías asumir todos los riesgos solo más adelante. Así que le aconsejé que parara. Estaba confundido y no estaba dispuesto a rendirse. Continuó iniciando un negocio con una mentalidad de suerte e invirtió todo el dinero de la familia. También me enviaba el dinero de sus padres todos los meses, diciendo que era la ganancia que había obtenido. Para consolarme, cuando se expuso el asunto, me di cuenta de que no solo había perdido todo el dinero de la familia, sino que además había pedido dinero prestado por todos lados. Solo los intereses eran una cantidad enorme. Finalmente me sentí así. Cuando ya no pudo más, nos confesó su culpa. En ese momento, parecía que se le había caído el cielo. Sus padres no tuvieron más remedio que vender la propiedad sobrante y usar sus pensiones para llenar el vacío. Este incidente fue demasiado para mi suegro, que tenía un corazón débil. Y pronto sufrió una recaída de la enfermedad cardíaca y murió. Nuestra familia quedó en bancarrota total. Jeremías se quedó sin trabajo. Y tuve que trabajar sola para mantener a la familia.
Con 2 niños que alimentar, la presión se duplicó. En ese momento nos dimos cuenta de lo que significaban 2 hijos para una familia. Significaba una base económica muy alta. Gran capacidad de control emocional, así como mucho tiempo y compañía. La familia andaba escasa de dinero. Y Jeremías y yo nos peleábamos a menudo. Durante ese tiempo habíamos discutido 2 veces sobre el divorcio por diversos problemas triviales. Jeremías encontró más tarde un trabajo en ventas con un salario decente, pero viajaba a menudo por motivos de trabajo. Mi suegra era mayor y tenía hipertensión y diabetes. Ella solo podía hacer algunas tareas domésticas. Yo tenía que ocuparme de todos los asuntos de la casa. Tan solo recoger y dejar a los 2 niños me agotaba. No podía hacerme cargo de mi trabajo ni de la educación de los niños y estaba muy estresada después de soportar esto durante 2 años. De repente descubrí a Jeremías en guerra y le propuse el divorcio por 3ª vez. Esta vez sí. Jeremías se arrodilló y suplicó clemencia. Argumentando que era para acompañar al cliente y que cometió un error porque bebió demasiado. En la vida anterior. No nos divorciamos. No es que perdoné a Jeremías, sino por los niños, en ese momento. Comprendí lo que querían decir esas personas en Internet cuando decían que una familia con más de 2 hijos era la más estable. Si yo tuviera un solo hijo podría divorciarme y llevármelo. Pero yo tenía 2 hijos. Si me divorciaba, no podría trabajar y mantenerlos y me quedaba con los 2. Si solo tomara uno, ¿de cuál debería prescindir? No podría soportar separarme de ninguno. Si no tomara ninguno. No me sentiría cómoda si mis hijos siguieran los pasos de su padre poco fiable. Después de muchas dudas, decidí no divorciarme. Al menos Jeremías podría ganar dinero. Nunca esperé eso después de haber soportado tanto. En mi vejez. Yo criaría a 2 hijos desagradecidos. Ahora que he renacido, definitivamente me divorciaré y no tendré hijos. Temprano a la mañana siguiente salí por la puerta del dormitorio. Jeremías había dormido en el sofá la noche anterior y se había ido muy temprano hoy. Siempre fue así. Durante las últimas décadas, solía viajar por negocios y no estaba en casa. Él enviaba puntualmente algo de dinero cada mes y acompañaba a los niños de vez en cuando. Yo era quien se ocupaba de la casa en otras ocasiones. Obviamente, yo era el más feliz. Yo era 100 veces más trabajador que Jeremías. Pero los niños querían a su padre y yo no. 2 mocosos desagradecidos. Pensar en eso me hizo sentir frío. Mi suegra ya había preparado el desayuno y me saludó. Grace en su pleno ánimo, dijo, ven a desayunar. Cuando los 2 niños me vieron. Dijeron tímidamente, mamá. Me enojé cuando vi a estos 2 niños desagradecidos. Hice cara de pocos amigos y me senté a la mesa sin decir palabra. Solo quedaba un bollo al vapor en la mesa. Mi hijo fue el primero en coger los palillos. Pero mi hija fue más rápida y lo recogió. Mi hijo empezó a gritar. Mi panecillo al vapor. Mi pan al vapor. Mi hija dijo, ya te has comido 2. Y solo he comido 1. Este debería ser mío. Dijo mi hijo. Pero tú te comiste el rollito de primavera y yo no. Los 2 niños estaban discutiendo por un pan al vapor. Mis oídos estaban casi entumecidos por el ruido de la madrugada. Fruncí el ceño y les dije que pararan, pero no me hicieron caso. Miré el despertador. Si no se daban prisa, llegarían tarde a la escuela. De repente me enojé. Ya estaba enojada con ellos. Golpeé mis palillos y grité, ¿por qué están discutiendo? Es solo un pan al vapor. Tu hermana ya lo tomó. ¿Por qué más discuten? Mi hijo se sintió aturdido y lloró. El pan al vapor debería ser mío. Mi suegra no soportó ver llorar al niño y regañó a mi hija. Eres la hermana mayor. ¿Cómo puedes pelear con tu hermano menor por un bollo al vapor? Te comiste el rollito de primavera. Así que deberías dejar que tu hermano coma un bollo al vapor. Mi hija también lloró. Pero mi hermano se comió el plátano que quedó anoche. Hoy hay 4 bollos al vapor. Él tenía 2. Y yo también debería tenerlos. Seguían discutiendo.
Rugí. Un panecillo al vapor para cada persona. La abuela y yo no comimos ninguno. ¿No te da vergüenza pelear? Date prisa y come. Los niños estaban asustados. Bajo mi coerción. Los niños dejaron de llorar y comieron obedientemente. Pero era evidente que no estaban convencidos. Observando esta escena. Estaba muy cansada de eso. Siempre estaban peleando. A veces era por un plátano. A veces por un bollo al vapor. A veces por un juguete. Vivían en una habitación con una litera. Hemos tenido varias discusiones sobre quién duerme en la litera de arriba. Cuando mi hijo duerme en la litera de arriba, suele saltar por todos lados. Eso enfadaba mucho a mi hija, que venía a quejarse a mitad de la noche. Yo ya tenía mucho sueño y tenía que ir a trabajar al día siguiente. Sin embargo, tuve que ocuparme de sus asuntos triviales. La habitación es pequeña y no caben 2 escritorios, así que los 2 niños comparten uno un poco más grande. Mi hija trazó una línea de demarcación. Hemos perdido la cuenta de cuántas veces se pelearon por cruzar esa línea. Por lo general, después de haber cumplido con Bai y Sai. Podría soportarlo, pero por la mañana el tiempo apremia. Tengo que enviarlos al jardín de infantes antes de ir a trabajar. Sin embargo, nunca parecen entender lo urgente que es mi tiempo. A menudo no saben ponerse bien la ropa ni los zapatos. Por eso arman tanto alboroto por nimiedades. Eso me pone furiosa. He hecho todo lo posible por ser justo, pero al final, ambos me culpan de ser parcial. Estoy verdaderamente cansado del abismo. Pensando en el abismo. Dije con frialdad. ¿Cómo? Hacker. Los 2 niños se sentaron inmediatamente derechos. Dije. Tu padre y yo nos vamos a divorciar. Mamá no puede permitirse criarte. A partir de ahora. Seguirás a tu padre. Antes tenía miedo de hacerle daño a los niños. Por eso me negué rotundamente a hablar del divorcio. Pero después de renacer, soy demasiado perezosa para ocuparme de los frágiles sentimientos de estos niños desagradecidos. Mi suegra palideció hábilmente. Grace. No menciones esto delante de los niños. Golpeé con fuerza mis palillos. ¿Por qué no puedo decirlo? De todos modos, tarde o temprano lo sabrán. Mi suegra se quedó en silencio. Los 2 niños se quedaron atónitos. Entonces corrieron hacia mí llorando y suplicando. Mamá, estaremos muy bien. Por favor, no te divorcies. ¿De acuerdo? Los alejé sin dudarlo. ¿Por qué no? He soportado tantos años por ti. Si no fuera por ti, ¿por qué tendría que soportar todo esto? Te he dado tanto, pero tú no sabes agradecer. Ingratos. Los 2 niños se pusieron a llorar a lágrima viva. Di un fuerte golpe en la mesa. ¿Por qué lloras? Yo ni siquiera he llorado todavía. ¿Qué derecho tienes a llorar? Los niños se asustaron y dejaron de llorar rápidamente. Me miraron tímidamente. Al ver esta escena, de repente me dolió el corazón. Mi suegra no pudo evitar decir. Grace. ¿Puedes dejar de perder siempre los estribos con los niños? Me quedé desconcertada y me enojé aún más. ¿Qué quieres decir con que siempre pierdo los estribos con los niños? ¿He perdido los estribos excepto hoy? Mi suegra parecía querer decir algo, pero se contuvo. Después de cenar, los niños fueron rápidamente a vestirse y a ponerse las mochilas escolares, esperando a que los enviara al jardín de infantes. Después de que los niños se fueron, mi suegra me preguntó, Grace. ¿Por qué de repente mencionaste el divorcio? Resoplé. Sabes muy bien lo que hizo tu hijo. Jeremías cambiará. Ya sabes que no es ese tipo de persona, pero se fue a la guerra. Mi suegra pensó un rato y dijo. Grace. Fue el cliente quien lo obligó a ir. Cometió un error porque estaba borracho. Jeremías no fuma, no bebe, es educado. Da dinero puntualmente todos los meses y pasa tiempo con los niños cuando está libre. Está más orientado a la familia que muchos hombres. Le pregunté, ¿dar dinero a tiempo todos los meses lo convierte en una buena persona? ¿Cuánto da?
Mi suegra dijo, unos 10.000 yuanes al mes. Ya basta. Mucha gente ni siquiera puede ganar 10.000 yuanes al mes. Mi ira estalló de nuevo. Sí, me da 10.000 yuanes al mes, pero la hipoteca es de casi 5.000 yuanes. Con el dinero que me queda, tengo que criar a 2 niños y ocuparme de todo en casa. Y de vez en cuando me pide dinero. Mi suegra se quedó callada. Mamá. Estamos listos. Los 2 niños se acercaron y dijeron, mi suegra. Y dejó de hablarme de divorcio. Dejé salir a los niños. Sigo enojada. Jeremías recibe 10.000 yuanes al mes y de vez en cuando pasa tiempo con los niños. En mi vida anterior, después de divorciarme de él, dejó de preocuparse y a menudo me contaba lo que hacía. Cuando otros hablaban de él, me parecía que era un hombre muy bueno. Le entregaba la mayor parte de su salario a su esposa todos los meses a tiempo. A menudo le informaba a su esposa y pasaba tiempo con los niños cuando estaba libre. Parece bastante bueno. Y 10.000 yuanes son suficientes para mantener a la familia. Pero después de deducir la hipoteca, solo quedan 5.000 yuanes. Los gastos de servicios públicos y de administración de la propiedad son una gran suma de dinero. Y hay que tener en cuenta los gastos de los 2 niños. Esto ya hace que la economía familiar sea difícil. Y Jeremías a menudo me pide dinero. Dice que no tiene dinero para la gasolina. Seguro de automóvil. O que no tiene suficiente dinero para atender a los clientes. Hay todo tipo de razones. Pertenecía a una familia adinerada. Incluso después de declararse en quiebra, todavía no ha cambiado su hábito de ser extravagante y tratar de salvar las apariencias. Dijo que tenía que reunirse con clientes y que tenía miedo de que lo menospreciaran. Por eso insistió en comprar una camisa de 1.000 yuanes. ¿Qué tipo de camisa vale 1.000 yuanes? ¿Puede el cliente ver la camisa por dentro? Naturalmente. No estaba de acuerdo. Jeremías dijo que los clientes con buen ojo podían darse cuenta de la calidad de la camisa. Si su apariencia era descuidada. Otros no le querían dar trabajo. Después de quebrar, a menudo nos peleábamos por estas cosas. Si no le daba dinero, pedía préstamos en línea y usaba su tarjeta de crédito. Luego me decía que no podía devolver el dinero. Si se volvía un holgazán, afectaría los estudios de los niños. Así que tuve que sacar dinero para pagar sus deudas. Después de todos estos trances, no me quedaba dinero en las manos. Todas estas cosas me hacen sentir muy frustrada. De hecho, mi suegra tiene razón. A menudo me enojo. Pero, ¿cómo puedo no enojarme? La presión financiera es muy grande. El trabajo no me va bien. Mi marido me hace enojar. Y los niños también me hacen enojar. ¿Nací para estar enojada? Me obligan a ser así. Incluso cuando estoy enojada, trato de contenerme y no perder los estribos frente a los niños. Sin embargo, los niños todavía me culpan de tener mal carácter. Afortunadamente, después de haber cumplido mi incesión, he vuelto a nacer. No quiero vivir así ni un solo día. Al salir de la comunidad, los 2 niños me siguieron obedientemente. De vez en cuando me miraban a la cara en secreto. Antes, charlaba con ellos. Pero hoy los ignoré por completo. A mitad de camino nos encontramos con una hormiga que caminaba hacia los perros en la carretera. Los 2 perros corrían y ladraban. Ella estaba en pánico y gritaba. «Deja de correr». La saludé con naturalidad. Paseando a los perros. La hormiga se quejó. Sí, son unos cuses. Estos 2 perros son realmente desobedientes. Siempre pelean. Tienen muy mal carácter. Dije inconscientemente. Entonces envía a uno lejos. La hormiga dijo, no soporto 2. Esas palabras tan familiares me hicieron detenerme en seco. Justo antes de renacer, estaba soñando con 2 perros. En ese momento no me di cuenta de nada. Todavía estaba sumida en el dolor y la ira, llena de resentimiento hacia mis hijos. Decidida a divorciarse y no quererlos. Y vivir una vida sin preocupaciones. Pero ahora.
Cuando recuerdo ese sueño de nuevo, parece tener algún significado sugerente. Dijo la hormiga. En realidad, sé que no es problema de los perros. Mi habitación es pequeña. Y no tengo mucho dinero. Me alcanza para criar un perro. Criar 2 seguramente traerá problemas. Al principio estaba loca por tener 2 hijos, pero por desgracia, tal vez algún día, cuando ya no pueda más, lo haga. Voy a enviar a uno lejos. Abrí la boca. No te parecerá reticente, dijo la hormiga. Si tuviera suficiente dinero, criar 2 no sería un problema, pero ahora las condiciones no lo permiten. Obligar a criar 2 perros hará que la gente se vuelva loca y los perros se vuelvan locos. Tengo que tomar una decisión. La hormiga se rió. Mi hija tiró de la esquina de mi ropa y preguntó con cautela, ¿mamá? Volví a la realidad y llevé en silencio a los 2 niños al jardín de infantes. Después de despedir a los niños, no fui a trabajar, sino que volví a la comunidad. Caminé pensando. Mi casa es relativamente pequeña. Los 2 niños viven en una habitación, en la que hay mucha gente debido a limitaciones económicas. Compro cosas en pequeñas cantidades y los 2 niños a menudo se pelean por ellas, con la gran presión de la vida. A menudo no me preocupo y me enojo con facilidad. Cuando llegué al atrio, la hormiga todavía luchaba por sacar a pasear a los perros. Al mirarla, me pareció verme a mí mismo. De repente pensé que los 2 niños se portaban bastante bien cuando eran pequeños. ¿Por qué se volvieron desagradecidos? Dios me permitió soñar con esa escena y me recordó en la realidad que los padres son la raíz del problema. ¿Está tratando de decirme que no debí tener 2 hijos? ¿Es porque tuve 2 hijos pero no les di suficiente espacio? ¿Material suficiente? ¿O buenas emociones que hicieron que los hijos fueran desagradecidos? Sí. Si solo tuviera un hijo. No todos tendrían que estar tan cansados, pero cuando tuve el segundo hijo, la familia no se había arruinado. Vivíamos en una casa grande y teníamos lo suficiente para criar a 2 niños. Más tarde, cuando las condiciones familiares eran malas. Soporté mucho por los niños e hice todo lo posible por cuidarlos. ¿Por qué debería culparme? Después de regresar a casa, me encerré en la habitación. Me sentí ofendido y pensé que Dios debía tener una razón. Él ya había sido tan amable de darme la oportunidad de renacer. No puedo ignorar su insinuación. Como no tenía nada que hacer, busqué muchos libros para padres para estudiar. La empresa me llamó y me preguntó por qué no iba a trabajar. Dije que cada semana. Estoy enfermo. El supervisor no me culpó y me pidió que me tomara una licencia. Aún necesito ganar dinero para mantenerme aunque me divorcie. Este trabajo es bastante bueno y no quiero perderlo. Entonces me recuperé y llené una solicitud de permiso. A las 6 de la tarde, tenía demasiada pereza para moverme. Entonces le pedí a mi suegra que recogiera a los niños. Mi suegra se quedó desconcertada. Yo, dije. Sí, ¿por qué? Tú. A partir de ahora, recogerás y dejarás a los niños. La escuela preparatoria de Ellen Hacker se suspende. Mi suegra me preguntó por qué suspender las clases, le dije con frialdad. ¿No sabe tu hijo cuánto gana? Dijiste que me daba 10.000 yuanes, dando a entender que ya le había sido suficiente, como si yo fuera codiciosa de dinero. Y no vayas a la escuela preparatoria. Ahorra donde puedas. Seguro que en el futuro será suficiente. Mi suegra tenía una expresión avergonzada en su rostro y no lo refutó. Bajó las escaleras hacia el jardín de infantes. El jardín de infantes que elegí para los niños permite recogerlos más tarde. Sin embargo, los niños tienen que asistir a la escuela de refuerzo organizada por el jardín de infancia después de la escuela a las 4 de la tarde y tienen que pagar 600 yuanes adicionales por mes. Por 2 niños, son 1.200 yuanes. Jeremías me da 10.000 yuanes. La hipoteca es de 5.000 yuanes y las tasas de guardería suman más de 3.000 yuanes, es decir, 600 yuanes al mes. Solo estos 2 artículos se llevan casi todo el dinero. El resto de los gastos de manutención y los gastos varios dependen de mi salario. Parece que es culpa mía que los 10.000 yuanes no sean suficientes para gastar.
Antes me preocupaba la salud de mi suegra y si podría cuidar de los 2 niños. Tenía miedo de que pudiera pasar algo en el camino. Así que insistí en recoger y dejar a los niños yo mismo. Ahora que lo haga ella. Si pasa algo en el camino. No tiene nada que ver conmigo. Sin tener que recoger y dejar a los niños, fui a la empresa muy temprano al día siguiente y trabajé seriamente. El supervisor me preguntó, ¿puedes quedarte y trabajar horas extras hoy? Dije sin dudarlo, sí. Antes, solo quería recoger a los niños temprano, así que nunca trabajaba horas extra y a menudo me tomaba días libres para ocuparme de los asuntos de los niños. Naturalmente. No tenía ninguna posibilidad de conseguir un ascenso ni un aumento. Ahora tengo que hacer planes por mí mismo. Cuando Gerinius regrese, me divorciaré oficialmente de él. Llegué muy tarde a casa del trabajo. Los niños ya no hacían ruido y se volvieron extremadamente sensatos. Yo era demasiado perezoso para prestarles atención. Pero ellos se asustaron aún más. Sí, no cumplí con mi obsesión. Tenía miedo. Pero en realidad no hice nada. No regañé a nadie. Durante la comida, los niños no tocaron las verduras. Eché un vistazo y pregunté, ¿por qué no estás comiendo? Me preguntaron, mamá. ¿Podemos comer? Me quedé desconcertada y fruncí el ceño. Te impedí comer. Negaron con la cabeza. Cogieron sus palillos para coger algunas verduras. Y me miraban de reojo al ver mi expresión. De repente recordé que este tipo de situaciones ocurrían a menudo en mi vida pasada. Los niños me tenían miedo. A medida que fueron creciendo, se volvieron cada vez más silenciosos durante las comidas, cada vez que intentaba hablar con ellos. Me respondían simplemente, maem o ajá, como si no tuvieran nada que decirme. Me sentí impotente y enfadada. Sin saber qué hacer. Después de que crecieran y se fueran de casa. Incluso aunque estuviéramos en la misma ciudad. Rara vez venían a casa. Además se impacientaban cada vez más conmigo. Realmente no sé qué salió mal. Olvídalo. Da igual. Déjalos en paz. Después de eso, no solo dejé de recoger y dejar a los niños, sino que también dejé de preocuparme por sus tareas después de la escuela. Así es. Incluso había tareas extraescolares y guardería. Agregué directamente a mi suegra al grupo de padres y yo mismo lo dejé. No me importaba nada. También cocinaba solo los platos que me gustaban. Un día, de camino a una sesión de Feldbeit. Mi hijo hizo un berrinche y se negó a comer. Le dije, ¿vas a comer o no? Él obstinadamente giró la cabeza y dijo. No. Levanté un poco los párpados. Bien. Si no quieres comer, pues no lo hagas. Con eso. Tiré directamente su comida junto con los platos sobrantes a la papelera. Mi hijo se quedó atónito. Mamá. Dije. Tú fuiste quien se negó a reunirse. Mi hijo sollozó en la sala de estar. Encendí la música en mi teléfono. Subí el volumen al máximo. Luego cerré la puerta de la cocina. Y lavaba los platos lentamente mientras escuchaba música. Sorprendentemente, hacer algunas tareas domésticas mientras escuchaba música era bastante relajante. Durante varios días consecutivos no recogí ni dejé a los niños en la escuela ni les insistí para que hicieran sus tareas. No les pedí que fueran a la escuela ni que se fueran a dormir. Me sentí muy relajada. Y poco a poco mi humor fue mejorando. Al principio los niños estaban un poco asustados. Pero cuando vieron que realmente no les prestaba atención, se acercaron y se aferraron a mí nuevamente. Dije. Vayan a jugar solos. Estaban jugando y accidentalmente golpearon el televisor con una pelota. Los niños se asustaron y se sorprendieron al ver mi expresión. El televisor lo compramos por 20 yuanes cuando nos casamos. En el pasado. Me habría sentido muy angustiada y enojada al ver que lo estaban golpeando. Pero ahora, como no consideraba este lugar como mi hogar. No me importó. Cuando vieron que no intervine, se soltaron y jugaron como locos. Mi hija estaba a punto de empezar la escuela primaria, y era un poco más madura. Se acercó y me abrazó.
diciendo: «Mamá, habiendo cumplido mi obsesión, te amo». Me quedé atónita. Ella realmente dijo que me amaba. Lo recordé en mi vida pasada. Mi hija había dicho que me amaba cuando era muy pequeña. Pero nunca volvió a decirlo después de eso. Le pregunté por qué de repente te pones tan cursi, dijo mi hija. Porque mamá se ha vuelto mejor. Me burlé. Solo porque no te había estado cuidando últimamente. Me volveré mejor. ¿Te gusta esto? Mi hija asintió. Sí, córtanos. Me gusta. Mi hijo también lo dijo. Me gusta. Me burlé por dentro. En realidad, son niños ingenuos que no entienden nada. Si a los adultos no les importa nada, lo pasarán mal más adelante. A todos nos gusta que mamá no se enoje. Dijo mi hija inocentemente. Respiré profundamente. Es así. Así que te gusto así. Mi hija preguntó con una sonrisa. Mamá, ¿has estado de buen humor últimamente? Dije. ¿Por qué crees eso?, dijo mi hija. No te enojas tan a menudo. Hice una pausa. Me enojaba mucho antes, dijo mi hija. Sí, si hubieras cumplido mi obsesión. Lo hiciste a menudo. Ella hizo una mueca, arrugó la frente en la profunda forma de un carácter de Sichuan y bajó los labios. Mi hijo también me imitó. Abrió mucho los ojos. Y así. Los dos niños parecían bastante divertidos imitando a un adulto enfadado. No pude evitar reírme, pero luego me detuve. Un pensamiento vago cruzó por mi mente. Pensé que si trataba de controlar mi temperamento y no regañaba a los niños, no sabrían que estaba enojada. Pero mis expresiones habían estado haciendo que los niños se sintieran oprimidos y asustados. Pregunté, ¿entonces tienen miedo de mí? Los dos niños se miraron por un momento. Entonces asintió con cautela. Mi hijo dijo, mamá y papá a menudo se peleaban. Y mamá incluso golpeó a papá. Fue muy aterrador. Me defendí. Eso es porque papá hizo algo mal. Y siempre peleábamos después de que te quedabas dormido. No queríamos asustarte. Mi hija dijo, pero te oíamos cada vez que discutías. Varias veces. Te escuchamos gritar y regañar a papá. Me quedé callado. Cada vez que me peleaba con Jeremías. En efecto, mi voz era más fuerte, pero Jeremías fue el que hizo algo malo. Pregunté. En tus ojos. ¿Parece que mamá está intimidando a papá? Los dos niños asintieron. Me dolió el corazón. Y no pude evitar reírme. Pero mientras reía, sentí ganas de llorar. No es de extrañar que en mi vida pasada los dos niños quisieran a su padre y lo cuidaran cuando estaba enfermo. Pero cuando me tocó a mí, ni siquiera volvieron a echar un vistazo y hasta esperaban que muriera. A sus ojos, su padre daba mucho dinero para mantener a la familia todos los meses. Jugaba con ellos siempre que tenía tiempo libre, los hacía felices y tenía buen carácter. Un padre tan bueno era a menudo intimidado por su madre, que siempre perdía los estribos y parecía triste. Y siempre les daba órdenes. Era muy molesta. Me sequé las lágrimas desesperadamente. Traté de no gritar, pero no pude evitar que mi voz se elevara. ¿Sabes por qué golpeé a papá? Los dos niños volvieron a mostrar una expresión tímida. No pude contenerme y dije, porque tu padre se fue a la guerra. Los dos niños mostraron expresiones de sorpresa. Cuanto más hablaba, más me emocionaba. La razón por la que mamá siempre estaba enojada era porque tu padre se había gastado todo el dinero. Y en la familia no quedaba dinero. A menudo él también me pedía dinero para comprar cosas caras. Por eso nos peleábamos. En mi vida pasada, nunca quise presionar a los niños. Todos me decían que no debía hablar mal de mi media naranja delante de los niños. Por temor a que los niños perdieran la sensación de seguridad en el futuro. También dijeron que no debían enfatizar lo pobre que era la familia delante de los niños, porque los niños se volverían inferiores y sus corazones se sentirían heridos. Protegí la infancia de los niños, pero al final, me trataron así. Pensando en su apariencia poco filial,
sentí como si me cortaran el corazón con un cuchillo. Tu padre me traicionó. Y fue justo que lo golpeara. Antes. Cuando golpeaste la televisión. Cada vez costaba cientos de yuanes repararlo. Naturalmente estaba enfadado porque en la familia no había dinero. ¿Cuánto gastáis en comida y bebida? ¿Me culpáis a mí? Mocosos desagradecidos. ¿Creéis que me habéis tratado con justicia? Seguí hablando un rato sin que me importara. Los dos niños me miraban tímidamente. Dejé de hablar. Sus expresiones me recordaron mi vida pasada. Después de que los dos niños crecieran en mi vida pasada. Cuando pensé que podían manejarlo mentalmente, poco a poco les conté la situación familiar y les expresé mis quejas. Se enojaron mucho. Más tarde incluso gritaron. Lo entendí. Entiendo. ¿Puedes dejar de hablar de ello? Lo has dicho cientos de veces. Naturalmente. Me enojé cuando escuché eso. Lo más triste para una madre es que siempre repite las cosas triviales del pasado. Esperando que los hijos comprendan. Pero los niños no necesariamente lo entienden. Y no puedes seguir repitiendo. Si repites demasiado, los niños se volverán cada vez más irritables. Igual que ahora. Yo lloraba y les gritaba. Les conté mis quejas, pero no reaccionaron. Después de un tiempo, mi hijo preguntó con cautela. Mamá, ¿cómo cumples mi deseo? ¿Qué significa preocuparse? Abrí la boca. En un instante. Sentí una profunda sensación de impotencia. ¿Qué demonios estaba haciendo? ¿Por qué esperaba que lo entendieran? ¿Por qué hice acusaciones? Simplemente me estaba avergonzando. Me di la vuelta y entré en la habitación para leer un libro. El libro decía que una madre debe controlar sus emociones, ser ella misma y sentirse feliz para crear un ambiente agradable y hacer felices también a los niños. Sonreí con amargura. En mi vida pasada, sacrifiqué mucho por los dos niños. Hice todo lo posible por criarlos hasta que se hicieron adultos. Al principio pensé que por fin podría relajarme, pero luego Jeremías se puso grave. Incluso si la operación hubiera sido un éxito, alguien tendría que cuidarlo todo el tiempo. ¿Quién podría ser esa persona? Solo podía ser yo. ¿No podía pedirles a los dos niños recién graduados que volvieran a casa y cuidaran de su padre? Me resigné a cuidarlo durante 8 años. Y finalmente Jeremías pasó. Pensé que podría disfrutar de una vida tranquila. Pero inesperadamente después de que Jeremías se fue, la familia se desintegró. Los dos niños ya no volvían a casa. Y yo, que era una persona mayor, me quedé viviendo sola. Solo entonces me di cuenta de que antes ellos volvían a casa solo por su padre, no por mí, sino cuando los niños volvían a casa. Yo era quien limpiaba una habitación, yo era quien iba al mercado a comprar alimentos y yo era quien hacía las tareas domésticas. Al final, ¿yo fui la que no fue bienvenida? Es tan injusto. ¿Cómo podría alguien ser feliz cuando ha sufrido y ha sido agraviado toda su vida? Pensando en todas las cosas de mi vida pasada. No pude evitar llorar otra vez. Después de llorar un rato me sequé las lágrimas. No importa. Ahora que he renacido, no daré más. Voy a ser egoísta. Solo las personas egoístas pueden tener una buena vida en este mundo. Desde que cambié toda mi atención al trabajo. La expresión de los rostros del supervisor y del gerente ha mejorado. Una vez me quedé solo para trabajar horas extras. Casualmente el gerente dejó caer un documento importante y necesitaba enviarlo al aeropuerto, ya que no había tiempo suficiente. Llamó a alguien del grupo. Lo vi y de inmediato tomé un taxi hasta el aeropuerto y lo entregué a tiempo. Lo cual le ayudó mucho. Después de eso casualmente capté la mirada del gerente. Este mes hubo un ajuste salarial y mi sueldo aumentó casi 500 yuanes. El gerente también dijo que me ascendería a supervisor. Pensé que era solo una palabrería. Porque el supervisor estaba haciendo un buen trabajo. Entonces, ¿cómo podría ascenderme? Pero inesperadamente. La oportunidad de ascenso llegó pronto.
El miércoles, una anciana entró de repente en la oficina. Gritos y alaridos. ¿Qué le pasa a su empresa? Siempre hacen que mi hija trabaje horas extras y no le dan un respiro. Ni siquiera puede casarse. Todos se quedaron atónitos. El supervisor se apresuró a sacarla. Mamá. ¿Qué estás haciendo? La anciana la ignoró y siguió gritando. Exigiendo ver al gerente. Finalmente habiendo cumplido Mio. El supervisor lloró y le suplicó. Mamá, deja de hacer una escena. Por favor, vete rápido. La anciana dijo con rectitud, ¿no dijiste que la empresa siempre la obligaba a trabajar horas extra? Están equivocados. ¿Por qué no puedo hacer una escena? Te perdiste la última cita a ciegas por culpa del trabajo. Y ayer te perdiste la cita a ciegas por culpa de las horas extras otra vez. ¡Qué mala empresa! Está retrasando tu matrimonio. Y eso es un gran problema. El supervisor se puso ansioso. ¿Qué matrimonio? Quiero trabajar. No quiero casarme. La anciana también se puso ansiosa. El trabajo no es tan importante como casarse. ¿Sabes cuántos años tienes? Tienes 35 años. Una mujer de más de 35 años difícilmente puede tener hijos. No lo sabes, dijo el supervisor con terquedad. Entonces no tendré hijos. Señora mayor, ¿no tener hijos? ¿Quién cuidará de usted en su vejez? Ahora puede valerse por sí misma. Pero, ¿qué pasará cuando sea mayor? ¿Qué pasará si contrae Alzheimer y alguien le quita su dinero? Incluso podría morir en algún rincón y nadie se enteraría. ¿Crees que tu empresa te va a pagar por tu vejez? Sigue soñando. Ya te están explotando y no pueden obligarte a trabajar más horas extra. El supervisor no pudo evitarlo. La anciana entró corriendo a la oficina del director y armó un escándalo. Incluso amenazó con denunciarlo ante el departamento de trabajo. El supervisor se puso a llorar en la oficina. Ella hizo todo lo posible para alejar a la anciana. Después de este incidente, los colegas hablaron de ello en privado. Alguien dijo, tiene 35 años y aún no se ha casado. Su madre debe estar preocupada. Es comprensible que hoy haya venido a la empresa a armar un escándalo. Alguien más lo dijo. No importa lo que pase. No debería haber hecho tanto alboroto. ¿Qué cara le queda a su hija? La forma en que los padres manejan las cosas está mal. Incluso si sus intenciones son buenas. Sigue siendo un error. Me quedé desconcertado. De repente Ziting me lo dijo. Recordé las discusiones que tuve con mi hija en mi vida anterior. En ese momento ella se enamoró de un hombre poco confiable. Estaba muy preocupado y la obligué a terminar. En esa ocasión, tuvimos una pelea muy desagradable. Pensé que tenía razón y discutí con ella con vehemencia. Después de que mi hijo se graduara, él quería ir a ciudades grandes como Beijing, Shanghái o Guangzhou para ganarme la vida. Un amigo mío tuvo una oportunidad en su empresa. La empresa era excelente y pensé que era una oportunidad única, así que obligué a mi hijo a volver y unirse a la empresa. También discutimos mucho sobre eso. Más tarde el exnovio de mi hija se metió en problemas y fue arrestado. Mi hija tuvo suerte de salir de esa relación. Mi hijo regresó y se incorporó a la empresa. Obtuvo un salario alto. Y hasta me convertí en líder. Pensé que mis decisiones eran brillantes y a menudo les decía a los dos niños, ¿ven? Escuchar a mamá no te hace ningún daño. Los dos niños asentían y decían que sí cada vez. Y luego se quedaban en silencio. Ahora, al ver lo que hizo la madre del supervisor, de repente me di cuenta de que tal vez mis acciones intensas habían perjudicado y ofendido a los niños. Incluso si mis intenciones eran buenas, ¿podría haberlos lastimado de todos modos? No pasaría mucho tiempo. La supervisora renunció. El día que se fue, la invité especialmente a cenar. Ella se sorprendió por un momento y luego aceptó felizmente la invitación. Después de tomar unas copas, el supervisor se puso conversador. ¿Aún tienes tiempo de invitarme a cenar? ¿No tienes que ir a buscar a tus hijos? Dije.
No hace falta, dijo ella. Grace, me voy. Deberías ser tú quien se convierta en supervisora ahora. Dije que era imposible, ¿no? Dijo ella. En realidad, la empresa quería promocionarte. Tu negocio es bueno. Y tu capacidad de trabajo es fuerte, pero desafortunadamente tuviste suerte. Te negaste a trabajar horas extra y a menudo tomaste licencia para cuidar a tus hijos. Así que me eligieron a mí. Me quedé atónita por un momento. No sabía cómo me sentía. Realmente me sacrifiqué mucho para cuidar de mis 2 hijos. El supervisor dijo, esta vez me voy. Con tu excelente desempeño y siendo un empleado experimentado, la empresa definitivamente te ascenderá. Ella siguió parloteando y luego inevitablemente mencionó a su madre. ¿Por qué siempre me hace esto? La supervisora de repente se echó a llorar. Ella siempre interfiere con fuerza en mis decisiones. Ya no soy una niña. Tengo 35 años. La odio. Realmente la odio. Ella siempre dice que los demás en la sociedad me van a intimidar. Pero quien a menudo me intimida y me hace llorar en esta vida es ella. Voy a renunciar y a irme a otra ciudad. Nunca volveré. Ella contó su historia mientras bebía. Su padre era irresponsable. Nunca se quedó en casa y no ganó dinero. Creció en un ambiente lleno de peleas. Más tarde su madre finalmente se divorció de su padre y se fue con ella. Fue muy difícil para su madre criarla. Ella estaba agradecida, pero su madre tenía un fuerte deseo de control, lo que a menudo la hacía sentir agraviada. Me sentí muy triste al escucharla. Obviamente después de haber cumplido con su deber, la supervisora estaba muy afligida. Hacía tiempo que planeaba irse a vivir a otra ciudad. Lejos de su madre. Sin embargo, había estado dudando debido a la bondad de su madre. Su madre la chantajeaba moralmente a menudo, diciéndole que había sacrificado mucho por ella, si no permanecía a su lado. Era una desagradecida. Su madre también interfería en sus amistades y la obligaba a ir a citas a ciegas y a casarse. Todas estas cosas la hacían sentir asfixiada. Después de que su madre hiciera un escándalo en la empresa esta vez, finalmente tomó la decisión de irse por completo. Escuchaba a la supervisora hablar de sus asuntos familiares. Cuanto más escuchaba, más familiar me parecía. Cuando se calmó, traté de persuadirla. Tu madre realmente ha pasado por mucho. Ella pasó por momentos difíciles cuando estaba con tu padre. Y todavía lo pasó mal después del divorcio. Cuando no pudo controlar sus emociones. Ella solo puede desahogar su dolor con su hija más cercana. Pero ella te ama. El supervisor replicó. El dolor y el agravio no son motivos para herir a los niños. Sus palabras fueron como una llamada de atención. Me quedé atónita. La supervisora dijo, ella ha sufrido y sabe lo doloroso que es. ¿Por qué tiene que imponerme ese dolor? La mayor parte del dolor no lo causé yo. ¿Por qué me hace daño?, pregunté sin comprender. ¿Te ha hecho daño? Me controla a la fuerza, me regaña. Me chantajean moralmente. Me convierten constantemente en su saco de boxeo emocional. ¿No son estas formas de daño? Soy una persona viva. No es un perro que ella críe. Ahora lo entiendo. Los padres que han sufrido y luego hacen sufrir a sus hijos son egoístas y desalmados. Ya he hecho más que suficiente. No me sentiré culpable por dejarla. Me quedé en silencio por un momento y luego dije. Pero ya te sientes culpable ahora. Ella se quedó desconcertada. Entonces estalló en gritos de dolor y me gritó. ¿Por qué me hace esto? ¿Puede hacer lo que quiera con el pretexto de ser buena conmigo? ¿Por qué me siento culpable incluso antes de irme? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? En trance. A través de su rostro casi distorsionado por el llanto, me parece ver a mi hija de mi vida anterior llorando y gritándome. ¿Por qué me haces esto? Ya no pienso en mi exnovio. Simplemente no quiero casarme por ahora. Por favor, deja de molestarme. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene de malo no casarse a los 30? También vi la cara de súplica de mi hijo. Mamá, deja de hablar.
¿De acuerdo? Sé más sobre el trabajo que tú. Por favor, deja de interferir a la fuerza en mis asuntos. ¿De acuerdo? ¿En qué estaba pensando en ese momento? Pensaba que había soportado tanto sufrimiento. Había dado tanto por ellos. Y todo lo que hacía era allanarles el camino. ¿Por qué iban en mi contra? Y luego yo discutía con ellos. Las repetidas interrogaciones del supervisor me impactaron fuertemente el corazón. Antes no lo entendía, pero ahora por fin lo entendí. Me cubrí la cara. Mis ojos estaban ligeramente amargados. Lo siento. Mamá se equivocó. Me levanté y abracé a la niña que estaba frente a mí. Ella lloró aún más fuerte. 77 Después de que el supervisor renunció, la empresa me ascendió. En la oficina del gerente. Dije un poco nervioso, gerente. Nunca he sido gerente antes. Y nunca he dirigido a nadie. No sé si podré hacer un buen trabajo. Pero estudiaré mucho. Comunicarme más con mis subordinados y ser un buen supervisor. El gerente sonrió y dijo. Grace navegando a toda vela y a toda vela. No te subestimes. Tus habilidades son evidentes para todos. ¿Y quién dice que nunca has dirigido a nadie? Me quedé perplejo. Me dijo, ¿no tienes 2 hijos? Son, por supuesto, tus subordinados. Y los niños son los más difíciles de manejar. Por eso, por supuesto, eres un gerente. Al salir de la oficina, regresé a mi puesto de trabajo. Con el rabillo del ojo vi al ejecutivo eficaz en el archivador. Cogí el libro y hojeé un par de páginas. Me vinieron a la mente las palabras de la directora, eres madre de 2 niños. Son gerentes. Nunca había pensado de esa manera antes. Todo el mundo sabe que para llegar a ser gerente en una empresa, primero hay que acumular experiencia, seguir aprendiendo y finalmente ser competente. En un puesto directivo debes reflexionar sobre ti mismo todos los días. Sé cauteloso. Y respete a sus subordinados. ¿Por qué la gente ignora esto cuando se trata del papel de madre como gerente? La gente se queda embarazada casualmente. Tiene hijos casualmente. Y crían a sus hijos de manera informal. Nunca piensan en acumular experiencia primero. Aprenden constantemente. Reflexionando constantemente sobre sí mismos y respetando a sus subordinados. Ahora. Entiendo. A fin de mes. Jeremías. Que había estado desaparecido durante 3 meses. Finalmente volvió a casa. Fue trasladado 30. Me dio 0 yuanes y me dijo mentiras halagadoras. Cariño, voy a empezar de nuevo. No nos divorciemos, ¿vale? Lo miré. Otros dicen que es un buen hombre que pasa tiempo con sus hijos cuando está libre. Pero desapareció durante 3 meses. El tiempo total que pasó con niños a lo largo de los años probablemente no llegue a 1 año. E incluso dijo que a eso se le llama compañerismo efectivo. Negué con la cabeza. No. Quiero el divorcio. Y no quiero tener hijos. Durante este periodo pensé detenidamente en la intención de Dios de permitirme renacer. Ahora lo entiendo más o menos. Quería que supiera que yo también cometí errores, por pobreza y por motivos laborales. Siempre estaba ansiosa. No podía controlar mis emociones y a menudo me enojaba con los niños. A cada momento les daba sermones interminables y siempre me quejaba con frases como: no me divorcio por ti. Y soy muy trabajadora. Los 2 niños eran tímidos. Sus notas eran pésimas y no valían gran cosa cuando crecieron. A partir de entonces, la vida empezó a decaer inevitablemente. Después de que murió Jeremías, no manejé bien la división de la propiedad y también fui demasiado extremista en los matrimonios de los niños. No era una madre calificada. Quedándome aquí, nunca sería feliz. Tampoco podía tratar a los niños con tranquilidad. La raíz de todo es el dinero. Así que mejor me iba. Trabajar duro para ganar dinero y cambiar mi estado de ánimo cuando esté listo. Traeré a los 2 niños a mi lado y los criaré bien según la voluntad de Dios. Al escuchar mi decisión, Jeremías se sorprendió y dijo: ¿Qué?
Grace. ¿De verdad quieres el divorcio? ¿Y no quieres a los niños? Asentí. Sí, después de haber cumplido mi obsesión. A partir de ahora tú te ocuparás de los niños, pero ¿cómo puedo yo ocuparme de ellos? ¿No eres tú el padre de los niños? Si yo puedo ocuparme de ellos. ¿Por qué no puedes? Estoy en el trabajo. ¿Yo tampoco trabajo? Mi sueldo es alto. ¿Un sueldo bajo significa que debo quedarme en casa y cuidar a los niños? Si no cuido a los niños, me van a aumentar el sueldo. Jeremías y yo empezamos a discutir de nuevo. Él no quería divorciarse. Estaba decidido a divorciarme. Jeremías dijo, pensémoslo bien. Pronto dejó escapar un suspiro bajo. Volvió a escapar con el pretexto de un viaje de negocios. Ja, 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 ja. Nadie quiere ser el desagradecido que se ocupa de los niños. No lo dudé. Usé el dinero que me quedaba en casa para contratar a una niñera y preparé mis cosas para irme. Mamá, habiendo cumplido con mi tarea, ¿a dónde vas? A mi hija, es un poco mayor y puede leer las expresiones de las personas. Me miró inquieto y le dije, mamá también se va de viaje de negocios. Mi hijo preguntó, ¿cuándo volverá mamá? Los dos niños parecían querer decir algo pero se contuvieron. Parecían tímidos. Esta escena me resultó muy familiar. De repente recordé haber echado un vistazo al diario de mi hija en mi vida anterior. Ella escribió que su mamá siempre estaba enojada. Y había un dejo de desagrado en sus palabras. Me dolió profundamente cuando vi eso. En ese momento, abrumada por la emoción, hablé de lo mucho que había trabajado mientras mis hijos me odiaban. Y la condenó por falta de lealtad filial. Mi hija no se atrevió a decir ni una palabra. Parecía que cosas así habían sucedido muchas veces. Pero me había olvidado de ellos. Solo recordaba que estaba muy cansada. Ocupada todos los días. Darlo todo por mis hijos. Priorizar todo lo bueno para ellos. Y sentirme extremadamente agraviada. Quizás me equivoqué desde el principio. Recuperé el sentido común y me agaché. Acarició las cabezas de los dos niños. Sonrió. Y dijo con dulzura. Cuando regresen en el futuro, ustedes dos deben portarse bien. Los dos niños asintieron vigorosamente. Me levanté con un estado de ánimo complejo. Tomé la maleta y me fui. Jeremías se marcharía. Y yo también. Antes tenía dudas y reticencias a separarme de los niños. Así que no me divorcié y me encerré por completo. Al final crié hijos desagradecidos. Siempre intenté tener lo mejor de ambos mundos. Pero no terminó complaciendo a ninguna de las partes. Esta vez debo ser decisivo. Mi suegra, a pesar de su mala salud, es bastante confiable y no maltrata a los niños. No habrá mayores problemas si dejo a los niños con ella. En el momento en que salí de la casa, miré hacia atrás y vi el edificio que me resultaba familiar. Mi corazón se llenó de sentimientos encontrados. Rápidamente giré la cabeza y me fui con decisión. Después de eso, alquilé una casa, trabajé con seriedad y me esforcé por aprender a ser gerente. Después del trabajo encontraba tiempo para leer libros y buscar en Internet las confesiones de niños que odiaban a sus padres. Cuanto más veía, más. Cuanto más me daba cuenta de mis propios problemas, más me sentía desgarrado en el corazón. Era evidente que había dado tanto. Trabajé muy duro durante tanto tiempo y realmente tenía en mente lo mejor para los niños. ¿Podría ser que eso se deba simplemente a que cometí algunos errores? ¿Tuve que ser extremadamente odiado por los niños? En un post en el que se quejaba del control excesivo de una madre, alguien respondió así: le estás pidiendo demasiado a tu madre. Desde que naciste. Necesitabas que tu madre te amamantara cada 2 horas. Siempre querías que te sostuviera en brazos. Y llorabas cuando no podías verla. Entrenaste a tu madre como adiestras a un perro, haciéndole prestarte atención y cuidarte todo el tiempo. Entrenaste a tu madre así durante más de 10 años. Ella se acostumbró y puso todo su corazón y alma en ti. Pero luego, cuando creciste,
De repente le dijiste que se alejara y que no interfiriera contigo. ¿Crees que puede hacerlo de repente? El bloguero respondió, nunca ha habido nada repentino. Cuando una madre está embarazada, el niño es uno con ella desde el momento en que nace. La separación entre madre e hijo es inevitable. Cuando un niño es pequeño, no puede vivir sin su madre, pero a medida que crece, no necesita que su madre lo amamante cada 2 horas, ni que lo cuide toda la noche cuando va al jardín de infantes. El niño pasa mucho tiempo lejos de su madre todos los días. Cuando el niño desarrolle la conciencia de sí mismo, rechazará las disposiciones de sus padres. Una cosa tras otra. El niño lleva mucho tiempo diciéndole a la madre que estamos destinados a separarnos. Si después de tantos años, la madre todavía no ha aprendido a soltar el control y a acostumbrarse a la separación. Y es problema de la madre. Después de leer este comentario, me sentí profundamente conmovida. Tal vez antes había estado demasiado ansiosa por obtener beneficios y había dejado mis emociones en manos de los niños. Así que les puse mucha presión. No era que los niños no pudieran vivir sin mí, sino que yo no podía vivir sin los niños. Tener la capacidad de hacerse feliz a sí misma y prestarse atención a sí misma es la manera correcta de ser madre. Porque los niños siempre se están alejando. Se están yendo. Y no quieren que nadie les ponga una correa. Una madre que aprende a prestarse atención a sí misma y a ser feliz significa soltar la correa y dejar que el niño se vaya. En este momento, comprendí el significado que se describe en ese libro para padres. Después de eso, trabajé duro y mi desempeño fue sobresaliente. Durante este periodo, Jeremías se dio cuenta de que realmente no cuidaba a los niños y vino a verme varias veces. Le dije con firmeza: divorcio. Hacer concesiones por el bien de los niños terminó por perjudicarme a mí y a los niños. En mi vida anterior, una vez cuando me quejaba, los niños me pidieron el divorcio. Siempre me negué. Dijeron: ¿qué sabéis? ¿Puede ser tan casual el divorcio? Los niños mostraron expresiones de incomodidad. Pero no se atrevieron a persuadirme más. En ese momento, parecía que había muchas razones para no divorciarse. Ahora me doy cuenta de que todas eran grilletes que yo mismo me impuse. Jeremías seguía sin querer divorciarse. Estábamos en un punto muerto. Un día, el gerente se acercó a mí y me preguntó: ¿estás dispuesto a que te envíen a una misión? No lo dudé. Sí, lo estoy. Si me envían a una misión, podría convertirme en gerente de una sucursal de una empresa. Y nunca renunciaría a esta oportunidad, dijo. Pero tienes 2 hijos. ¿No te ocuparás de tu familia?, le dije. Están la abuela y la niñera. El gerente se tranquilizó. Jeremías recibió la noticia y me llamó ansioso. Estoy en un viaje de negocios. Si también estás en un viaje de negocios, ¿qué pasa con los niños?, dije. Descúbrelo tú mismo. Si tú puedes irte de viaje de negocios, ¿por qué yo no? Grace, eso no es bueno para los niños. Entonces no te vayas de viaje de negocios y vete a casa a cuidar a los niños. Jeremías trató de persuadirme con seriedad. Le dije: divorciémonos, dijo Jeremías. ¿De verdad tenemos que hacer esto?, dije con frialdad. Pedí prestados 100,0 yuanes en un préstamo en línea para contratar a una niñera. Si no te divorcias de mí, seguiré pidiendo prestado a usura. Hasta 1.000.000 de yuanes. Y entonces tendrás que devolverlo. Con eso colgué el teléfono. Si puede pedir dinero prestado en línea. No puedo. En mi vida anterior, siempre lo cubría cuando pensaba en la familia. Ahora me doy cuenta de que no tenía por qué hacerlo. Podría haber evitado tanto dolor. Muchos de mis agravios fueron autoinfligidos. Y yo había impuesto todas las deudas a los niños, exigiendo su devolución. Llegó a este punto. Y Jeremías finalmente aceptó el divorcio. Todo el proceso se prolongó durante más de medio año. Cuando recibí el certificado de divorcio, me sorprendió que la tapa del certificado fuera roja. Parecía muy festivo. Al salir por la puerta, el cielo estaba despejado.
Y todo parecía nuevo. Después del divorcio, Jeremías finalmente asumió la responsabilidad de ser padre. Intentó por todos los medios trasladarse de nuevo a esta ciudad y volvió a casa para cuidar de los niños todos los días. Le envié la pensión alimenticia a tiempo todos los meses. Mis días en Guangcheng fueron felices y plenos. Tenía dinero y ya no me hacía daño a mí mismo. Podía comprarme ropa cuando quisiera. Y viajar cuando quisiera. Antes siempre me ponía por delante de los niños. No disfruté de la vida y me sentí agraviado. Ahora que había hecho lo que había querido hacer antes. Después de que la novedad pasó, me di cuenta de que era más o menos así. Si hubiera tenido la oportunidad de comprarme ropa y tomarme el tiempo para viajar antes. Tal vez hubiera comprendido que las cosas que tanto anhelaba eran exactamente así y no hubiera estado tan resentido. Pero en ese momento... Siempre pensé que tenía que ahorrar dinero para los niños y prepararme para el futuro. Estaba constantemente preocupada por el dinero y no quería viajar. Entonces me sentí agraviada. Pensando que había dado tanto y regañando a menudo delante de los niños, ahora miro hacia atrás. Yo también tuve la culpa. En el año que estuve en Guangcheng, fui creciendo poco a poco. Reconsideré mi relación con los niños. Después de reorganizar algunos detalles que había pasado por alto, descubrí que la verdad podría no ser lo que yo pensaba. Los niños no me abandonaron del todo. Después de la muerte de Jeremías, volvían a visitarme durante las fiestas. Y de vez en cuando llamaban para enviarles saludos, pero las conversaciones siempre eran muy breves, porque yo siempre estaba preocupada por ellos y no dejaba de insistirles. Como resultado, cada vez eran menos las veces que volvían y llamaban. Hubo un periodo en el que mi hija dio a luz y mi hijo estaba ocupado con el trabajo. Así que no volvieron a casa para el festival de primavera. Esto me molestó mucho. Cuando regresaron con regalos el 5º día del año nuevo lunar. Lloré y los acusé de ser poco filiales. Y también mencioné cosas como que normalmente no volvían a casa ni llamaban. Terminó siendo muy desagradable. En ese momento, yo era justo. No haber regresado a casa para el festival de primavera fue culpa de ellos. ¿Cierto? Me hicieron tanto daño. ¿Por qué no podía acusarlos? Pero ahora que lo pienso, solo porque tengo razón. ¿Tengo que ser agresivo? Actualmente soy gerente y tengo a mi cargo casi 100 personas. Cuando mis subordinados cometen errores, a veces sí. Aunque esté tan enfadado que me duela el hígado, intentaré elegir mis palabras con cuidado, porque sé las consecuencias de ofender a la gente. ¿Por qué fui tan desenfrenada con mis hijos? Siempre dije que mis hijos no eran filiales, pero rompieron con sus exnovios como les pedí. Abandonaron sus sueños y regresaron a trabajar a esta ciudad. Mi hija finalmente se esforzó mucho para ir a citas a ciegas y casarse bajo mi presión. Mi hijo también fue ascendido y aumentó su salario como yo esperaba. Si realmente me odiaran desde el fondo de sus corazones. Tenía miedo de que se hubieran escapado como hizo el supervisor. Poco a poco fui comprendiendo todo. Empecé a reconciliarme conmigo misma y con los niños. Un año después, volví a ver a los niños. Jeremías me vio y me saludó amablemente. Grace, ¿has vuelto? Su tono era relajado como si fuéramos viejos amigos. Dije, sí, estoy aquí para ver a los niños. Llamó a los 2 niños, nos dejó el espacio y salió a comprar comida y a cocinar. En mi imaginación. Debería odiarme. Se enoja porque tengo que cuidar a los niños solo y a menudo pierde los estribos. Pero cuando lo vi hoy, no mostró ningún resentimiento y me saludó con una sonrisa. Fue educado y distante. Pensé vagamente que tal vez mi anterior pensamiento de que los niños tenían prejuicios contra su padre y que era injusto conmigo era erróneo. Jeremiah no era completamente inútil. Al menos su temperamento era mejor que el mío. Les pregunté a los niños cómo era su padre con ellos y ellos me respondieron con sinceridad. Jeremías crió a los niños con bastante rudeza. Cuando estaba molesto, también les gritaba a los niños y hasta les pegaba en el trasero. No pude evitar reírme cuando escuché eso. Su buen carácter era real, pero también tenía un límite. Cualquiera que se hiciera cargo de 2 niños se enojaría.
En cuanto a su manera brusca de criar a los niños, yo me habría enojado antes. Pero ahora no me he molestado en comentar nada. De todos modos, no me interesaba. Bueno, no importa. Llevé a los niños a jugar un día. Mamá, Adinso sintió pena por mí. Te quiero mucho. De camino a casa por la tarde, mi hija me besó en la mejilla. Mamá, ¿no puedes irte? Mi hijo se resistía a dejarme ir. Me quedé en silencio por un momento y dije: Mamá tiene que trabajar, pero vendrá a verte a menudo en el futuro cuando haya vacaciones. Te recogeré para jugar en Wangcheng. ¿De acuerdo? De acuerdo. Los dos niños respondieron al unísono. En el camino, Adi cumplió mi obsesión. Les pregunté por sus estudios y los dos niños se pusieron nerviosos de repente. Sonreí y dije: no importa si no te va bien en los estudios, siempre y cuando seas feliz. Mi hijo dijo en voz baja: yo obtuve 85 puntos, pero todos los demás obtuvieron más de 90 puntos. Dije que la diferencia entre 85 y 90 puntos no es tan grande. Solo haz un pequeño esfuerzo y podrás alcanzarlo. Hagger es realmente genial. Mi hijo inmediatamente sacó su pequeño pecho. Mi hija dijo: Mamá, Adinso sintió mi ansiedad. Creo que las matemáticas son muy difíciles. Dije: Mamá puede inscribirte en una clase de apoyo escolar. ¿Quieres eso? Mi hija tenía dudas. No la obligué. Dime cuándo lo quieres. Si no, no pasa nada. Gracias, mamá. Mi hija me abrazó. Ahora realmente no me importan sus notas, porque en mi vida anterior me concentraba mucho en sus estudios. Estaba muy estresado todos los días, pero las notas de los niños seguían siendo malas y estaban bastante insatisfechos conmigo. De todas formas, el resultado fue el mismo, así que es mejor dejarlos felices. Después de quedarme 5 días, volví a Wangcheng para seguir trabajando. Pensé en hacer una fortuna con el conocimiento adquirido durante mi renacimiento. Pero cuando realmente quise ponerlo en práctica, mi mente se quedó en blanco. Todos los recuerdos sobre cómo ganar dinero se borraron. Parece que Dios no me permite hacer una fortuna confiando en mis recuerdos del futuro. Bueno, pues trabajaré con ahínco y compraré una vida estable. Soy muy trabajadora. Los beneficios de mi empresa actual son excelentes. Mi salario ha ido aumentando de forma constante. Y el bono de fin de año es bastante sustancial. A menudo vuelo a casa para ver a mis hijos y les invito a recibir invitados. Y charlaré con ellos. Les daré suficiente dinero de bolsillo para que no se preocupen por las cosas materiales. Vigilaré cómo gastan el dinero para evitar que lo despilfarren. Ya sean regalos o dinero, los distribuyo de manera justa, sin mostrar favoritismo. Ahora me doy cuenta de que gastar mucho en comprar regalos y dar dinero de bolsillo a los niños no cuesta mucho en total. Lamentablemente en mi vida anterior siempre fui tacaña. Intentando ahorrar unos centavos, lo que hizo que los niños se sintieran mal y crecieran con baja autoestima. Y también se vuelven tacaños. Ahora que los apoyo firmemente, los dos niños tienen mucha confianza y no muestran signos de competir con los demás de manera negativa. Agradezco a Jeremías por esto. Aunque los crió de una manera dura, no descuidó su educación. Durante las vacaciones, los niños vienen a Wangcheng a divertirse. Nuestra relación es muy armoniosa. 2 años después le sugerí a Jeremías que vendiera la casa donde vivía antes del matrimonio y comprara un departamento más grande de 4 habitaciones. Jeremías tenía dudas. Siempre había querido mudarse a una casa más grande. Aportaré 500. 0 yuanes. No tienes por qué devolverme el dinero, pero hay una condición: la casa debe estar registrada a nombre de los 2 niños. Yo pago pero no vivo en ella. Ellos pueden vivir en ella. Jeremías aceptó en el acto por tan buen precio. Después de comprar la casa, se lo conté a los niños y ellos se mostraron muy agradecidos. Finalmente nos dirigimos a Zaoyouxi. Cada uno tiene su propia habitación independiente. No los presioné para que estudiaran. Sin embargo, sus notas son mejores que en la vida anterior. Especialmente mi hija, que a menudo obtiene el primer puesto en los exámenes. Estaba muy ansiosa por mantener su primer puesto.
Intenté persuadirla para que se relajara. Como yo en la vida anterior. Estaba atrapada en el asedio que ella misma había creado. Insistiendo en que si no podía entrar en una universidad prestigiosa, su futuro sería sombrío. Después de esforzarse mucho y no obtener buenas calificaciones, se derrumbó y lloró. Me sentí muy agraviada. Traté de consolarla. Está bien si no consigues el primer puesto o no entras en una universidad 985. Con tus notas, al menos puedes entrar a una universidad de pregrado. Ella se enojó. No entiendes nada. Deja de entrometerte. ¿De acuerdo? No me enojé en absoluto cuando mi hija perdió los estribos. Tampoco me sentí ofendido porque me di cuenta de que muchas personas dicen cosas por emoción, no porque realmente lo sientan. No se trata de ser poco filial. Me levanté y la abracé. No importa si no puedes entrar a una buena escuela. Mamá tiene dinero y puede mantenerte toda la vida. Mi hija se quedó atónita por un momento. Luego me abrazó y lloró. Lo siento, mamá. No quería decir eso ahora. Le di una palmadita en la espalda. Mamá lo sabe. Solo estabas de mal humor. Mi hija sollozó. Después de eso su ansiedad se alivió significativamente. Mi hijo no es bueno estudiando y no le gusta hablar conmigo tanto como a mi hija. No lo obligo. Tampoco lo culpaba a menudo diciéndole, ¿por qué no me dices nada? Porque me di cuenta de que los niños piensan de manera diferente a las niñas. Son muy orgullosos y piensan que es vergonzoso hacer confidencias y mostrar debilidad. Dije, si tienes algún problema, puedes hablar con tu papá si necesitas pedirme ayuda. Mamá siempre es bienvenida. Mi hijo murmuró con la cabeza gacha. Entiendo. Entiendo. En el pasado no hubiera podido evitar regañarlo. ¿Qué clase de actitud es esta? Ahora no me importa en absoluto. Él simplemente no habla mucho. No es que se me resista. Ya no me haré ningún mal para complacerlos. Si quiero comer mucho, lo haré. Si quiero comprar algo, lo haré. Lo compraré. Si quiero viajar, iré. Incluso si están en los exámenes finales y quiero irme, simplemente se lo digo y me voy. Esto duró 10 años. Nuestra relación es muy armoniosa. Ya no pienso en si son filiales o no. Si son filiales o no no es asunto mío. Ya me estoy preparando para mi propia vejez. Sería genial si fueran filiales. ¿Y si no? No importa. No les preguntaré cómo lo hice en la vida anterior. ¿Mamá te trata bien? Cuando mamá envejezca en el futuro, ¿me desagradarás? Solía ser muy feliz cuando los niños decían que no les desagradaría. Pero cuando me ignoraban, me ponía muy triste. No estaré triste mucho tiempo solo porque no me llamen o no vengan a visitarme. No esperaré con ansia su aparición todos los días. No me devanaré los sesos pensando en sus aventuras. Sigue hablando con ellos y dándoles consejos. Solo para molestarlos. Pasaron muchos años. Y yo me jubilé. Jeremías estaba gravemente enfermo. Ya nos habíamos divorciado. Por supuesto, no era mi responsabilidad cuidarlo. Los niños se ocuparon de él y también contrataron enfermeras y niñeras. No tuve nada que ver con todo el proceso. Mi hija fue admitida en una de las mejores escuelas después de graduarse de la escuela Pistagradate. Se quedó en una gran ciudad, tenía unos ingresos altos, se enamoró y se instaló con un hombre de edad avanzada que era igual de excepcional. Mi hijo también se fue a trabajar a una gran ciudad y todavía estaba soltero en Bertito. No lo animé. Si no estás listo para casarte y tener hijos, hazlo sin pensarlo 2 veces. Al final, todo irá mal, tanto para los adultos como para los niños. El hecho de que él no quiera casarse significa que no está preparado. Las condiciones de los 2 niños son mucho mejores que en la vida anterior. Solo hago lo que quiero. Un día, cuando estaba escalando una montaña, me caí y me desmayé. En la oscuridad, vi la escena antes de mi muerte en la vida anterior. Ese día, después de escuchar que los niños no querían tratar mi enfermedad y esperaban que muriera pronto, comencé una huelga de hambre.
Los niños tenían prisa y dijeron, «Mamá, come algo». Los ignoré. Más tarde me desmayé. Mi hija se quejaba. ¿Qué demonios quiere hacer mamá para torturarnos? ¿Qué es lo que realmente quiere? Mi hijo decía. No es siempre así. Es testaruda. Enfadarse y llegar a los extremos sin discusión. ¿Quién nos pidió tener una madre así? Considérese desafortunada. El médico entró en la habitación y les preguntó si estaban dispuestos a continuar con el tratamiento. Los dos niños parecían desafortunados y claramente reacios. Pero finalmente se taparon la nariz y dijeron: «Todavía tenemos que tratarla». Me sorprendí un poco. Pensé que seguramente me enviarían al crematorio de inmediato. Unos días después morí por completo. Los dos niños me abrazaron y lloraron. Mamá me llamaba constantemente. Sentía sentimientos encontrados. Era cierto que no les agradaba. Me odiaban y esperaban que muriera, pero también era cierto que gastaron dinero en mi tratamiento. Y estaban tristes cuando morí. La naturaleza humana es compleja. Después de renacer, siempre me había preocupado el hecho de que se habían desentendido de su responsabilidad y no querían cuidar de mí. E incluso esperaban que muriera al ver esto. Me sentí completamente aliviada. La escena cambió y volví a ser una niña. Viendo a la vecina que criaba perros. Ella seguía paseando a los perros. Ya no gritaba ni regañaba. Los perros estaban mucho más dóciles que antes. Le pregunté: «Tía, ¿no dijiste que ibas a enviar a los perros lejos?», dijo la tía. «Ya los envié lejos antes. Ambos fueron enviados al campo. Pero después gané algo de dinero. Alquilé una casa grande y los traje de vuelta. No podía soportar separarme de ninguno de los dos». Ella me recordó: «Si quieres criar dos perros, necesitas tener una buena base financiera y una fuerte calidad psicológica. De lo contrario, no criarás dos perros fácilmente». Sonreí de una manera complicada. De repente todo se oscureció frente a mí. Cuando abrí los ojos, vi dos caras preocupadas y agrandadas. «Mamá, ¿estás bien?», dijeron los dos niños al unísono. Dije: «Estoy bien». «¿Por qué has vuelto?». Mi hija se quejó. «¿Te caíste?». «¿Cómo no íbamos a volver?». Mi hijo también se quejó. «Eres una señora mayor. ¿Por qué vas a escalar con frecuencia? ¿Sabes cuántos años tienes?». «No es importante tu salud», le dije. «Ah, vale, ya lo sé». Estaban preocupados y me decían una y otra vez que no volviera a escalar. Acepté. Los dos se quedaron para cuidarme. Tuve una fractura y tuve que estar hospitalizado durante un mes. No quería ser una carga para ellos, hombre. Volver a trabajar. Ya casi estoy bien. La enfermera puede cuidarme. Mi hija tenía más trabajo. Mi hijo la convenció de que regresara y le dijo que pensaba renunciar y volver para cuidarme. Mi hija le respondió: «Yo cubriré los gastos médicos». Mi hijo no se negó. Los dos hablaron de las cosas y se mostraron muy comprometidos. El día que mi hija se fue, ella trajo agua a la sala y conversó tranquilamente con nosotros. ¿Sabían? En la sala de al lado hay una anciana que tiene cáncer. Sus hijos no quieren cuidarla y la dejaron sola en casa. «¿Le pasó algo?», dijo mi hijo. «¿En serio?», dijo mi hija. «Sí. Escuché que la anciana perdió a su marido cuando era joven y vivía sola. Cuando tuvo cáncer. Ella quería vivir con sus hijos, pero ninguno de los dos la quería. La anciana vivía sola en una casa vieja. Ella se cayó. Si el vecino no la hubiera encontrado a tiempo, habría muerto hace mucho tiempo». Mi hijo maldijo. «¡Qué desgraciados desagradecidos!». Mi hija asintió. «Exactamente. ¿Cómo puede haber niños tan desalmados en el mundo?». Los dos condenaron a los dos niños por no ser filiales y sintieron pena por la anciana. Al escuchar sus palabras me sentí divertido y triste al mismo tiempo. Y mi mente estaba un poco distraída.
recordando todas las cosas de la vida anterior. Tenía sentimientos encontrados. Cuando lo pensé detenidamente, mis recuerdos se volvieron borrosos. ¿Qué? ¿Qué hicieron antes de que muriera? Mi hijo me cuidó durante un mes. Después de que me dieron de alta del hospital, él se fue a vivir a mi casa porque yo le gustaba más. Después no me quedé en Guangcheng y volví. Mi hijo vivió en mi casa durante medio año para prepararse para el examen de ingreso al servicio civil. Finalmente Handing cumplió mi deseo. Lo admitieron en la unidad en la que estuvo en su vida anterior. ¿Vida anterior? ¿Qué vida anterior? Pensé detenidamente, pero no pude recordar nada. Mi hijo se ha estado quedando en mi casa. De vez en cuando se queda en la casa de su padre durante un tiempo. Dijo que eso era porque no estaba casado. No quiere gastar dinero en alquilar una casa o comprar una. Mi hija vuela de regreso durante las vacaciones e incluso trae a mi nieto. El niño es muy lindo. Me gusta mucho y me da un poco de miedo dejar ir al niño. Después de que mi hija regrese, me llama por vídeo todos los días para que pueda ver a mi nieto. Estoy tan feliz que no puedo dejar de sonreír. De vez en cuando. En mis sueños. Recuerdo vagamente que los niños se portaron mal conmigo y se compadecieron de mí. Pero cuando me despierto me siento confundida. Está claro. Los dos niños son muy filiales. ¿Por qué tendría yo semejante sueño? Pasaron muchos años más. Jeremías ya había muerto y yo estaba muy viejo. Me mandaron al hospital. Cuando me despertaba de vez en cuando oía a los niños llorar suavemente. Abrí los ojos. ¿Por qué lloras? Los ojos de los dos niños estaban rojos. Mamá, no te vayas. ¿Está bien? Si te vas, seremos niños sin mamá. Dije. Ya eres muy mayor y aún necesitas una mamá. ¡Qué vergüenza! Los dos niños comenzaron a llorar de nuevo. No llores. Sé feliz. Sonreí y toqué sus cabezas. Ambos eran personas mayores, pero seguían llorando como niños. Mi yerno. Mi nuera. Vino mi nieto y los socios de mi nieto a despedirme. Nos hemos llevado bien a lo largo de los años. Todos estaban allí. La sala estaba llena de gente. Observando sus rostros preocupados. Cerré los ojos con satisfacción. Es tan agradable. Es realmente agradable.